Saludos y bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición del vídeo comentario de Alerta Digital, su periódico en internet. Desgraciadamente, o afortunadamente en este caso, un nuevo acto de barbarie terrorista que iba a ser perpetrado por fanáticos islámicos en territorio del Reino Unido no se ha llevado a cabo gracias, en primer lugar, a la pericia de las autoridades policiales de aquel país. Muchos lo venimos advirtiendo desde hace ya tiempo. Incluso algunos, como es el caso de este que les habla, ha convertido este tema en uno de los ejes preferentes de mi actividad profesional desde hace ya muchos años, tanto aquí en Occidente como en algunos países árabes en los que he tenido la oportunidad y el privilegio, por qué no decirlo, de vivir y de desarrollar mi actividad profesional. Por eso, porque conozco el tema, porque lo he vivido en primera persona, he dicho y sostengo una vez más que el Islam es al siglo XXI occidental lo que fue el nazismo al siglo XX. O se toman medidas radicalmente diferentes a las que se vienen tomando desde hace algún tiempo a esta parte, o realmente este tema, este problema, que tiene visos de convertirse en el gran problema de la vida europea en los próximos años, se puede convertir en una auténtica pesadilla para todos nosotros. Desgraciadamente ustedes lo han visto. Quienes estaba previsto que perpetraran los atentados contra ciudadanos británicos eran árabes que habían nacido en territorio británicos, profesionales liberales que no han conocido otra forma de vida que la procedente de aquel país, que no conocían otro idioma que el idioma inglés, que crecieron y se desarrollaron en la cultura de Shakespeare, en la cultura típicamente británica. ¿Qué induce, qué es lo que hace que esta gente que se han criado en el seno de países de ámbito occidental no renuncien a esa cultura de la muerte que va implícita a la propia cultura del Islam? ¿Qué es lo que provoca que en este universo de terror no se haya producido esa catarsis necesaria para que el Islam se adecúe a las exigencias de los tiempos modernos? ¿Por qué los políticos europeos siguen empecinados en no reparar en la gravedad de tantas evidencias como diariamente se nos está poniendo sobre la mesa? ¿Por qué los políticos europeos están ejerciendo el papel de las avestruces? Se resignan a ver la realidad tosuda de estos hechos. ¿A qué esperan? ¿A que estos fanáticos inunden de bombas todos los países en los que viven? ¿Qué es lo que esperan los políticos europeos para reaccionar? ¿Qué es lo que espera la opinión pública europea para exigir precisamente a sus representantes la adopción de medidas que impidan que lo que desgraciadamente ha estado a punto de suceder en el Reino Unido se convierta en una de las constantes de nuestra vieja Europa en los próximos años, hasta la total rendición de esto que conocemos como el mundo occidental? ¿A qué esperan nuestros políticos? Desgraciadamente seguimos empecinados en no reparar en la gravedad de la enfermedad que tenemos enfrente. Y no queremos atinar en el diagnóstico. Nos empecinamos en equivocarnos en el diagnóstico. Les pasa a los políticos como cuando se llenan la boca de palabras llenas de beatitud, llenas de buenos propósitos, en torno a las bondades, a las supuestas bondades de la inmigración en Europa. Mentira. La inmigración, y esto lo viven los ciudadanos, muchos de los lectores que nos están viendo en primera persona, la inmigración, sobre todo y por encima de todo, lo que ha generado, lo que está generando son mayores índices de criminalidad, pero sobre todo menos empleo, menos sueldos y empleo más precario. Lo han vivido en sus propias carnes sociedades como la francesa, como la holandesa, como la belga, y lo estamos viviendo ahora aquí en España, porque no aprendemos de los errores de otros. Y lo mismo nos está ocurriendo con el Islam. No atinamos en reparar las causas que propician estos índices de criminalidad en quienes se dicen depositarios de la fe de Mahoma. ¿Por qué ese empeño en destruirnos?
¿Por qué admitimos que en nuestro propio suelo hayan personas dispuestas a arramblar con 20 siglos de civilización occidental? ¿Por qué los políticos europeos siguen empeñados en salvar antes su tipo y su integridad física que en establecer las causas que algún día pueden dar al traste con todo lo que durante siglos hemos construido? Desgraciadamente lo hemos visto hace apenas unos días. Desgraciadamente, el Consejo de Europa ha recomendado a los responsables de todas las religiones, que concilien sus enseñanzas religiosas con la observación de los principios dimanados de los derechos humanos. Que ese consejo se lo tenga que dar el Consejo de Europa ¿a quiénes? A los representantes de la Iglesia Católica, a los representantes de la Iglesia Judía, a los representantes de la Iglesia tibetana, a los representantes de la Iglesia hindú. Ellos tenían en mente a los representantes de la confesión musulmana, de la confesión islámica, pero como su único propósito es salvar el tipo, hubiese sido, según ellos, pues muy poco recomendable desde el punto de vista político aconsejar a los responsables islámicos en Europa que observen la impartición de derechos humanos al mismo tiempo que imparten las dogmas de fe de esta religión, para que no se sientan aludidos precisamente los responsables religiosos de la comunidad musulmana. Han extendido el abanico de posibilidades y han metido en el mismo saco a musulmanes, a cristianos, a tibetanos y a hindúes. Situar en el mismo medidor moral a Teresa de Calcuta, al Mahatma Gandhi, al Dalai Lama, que al Ayatollah Jatami, es sencillamente una aberración más y la constatación pura y dura de que esta Europa vieja y decrépita definitivamente ha perdido los papeles y la vergüenza.